Buenos días, jóvenes, chicos, chicas, de la carrera de Pedagogía en Matemática de Computación de la Universidad de Santiago de Chile. La clase de hoy es para recuperar la clase que no se realizó el día 15 de septiembre del 2020. Esta será de forma asincrónica y se considerará o se trabajará en esta clase lo que no se pudo trabajar durante esa clase, pero comenzando desde la clase del 16 de septiembre, en donde se vio las propiedades de la tangente de una circunferencia. Aquí comenzamos ya el estudio de los polígonos regulares para relacionar los polígonos regulares con la circunferencia y que al momento de calcular el área y el perímetro de una circunferencia, esto sea muy evidente, sumamente evidente. Para eso tenemos que estudiar o revisar cómo dividimos o diseccionamos un polígono en triángulos, ¿ya? En triángulos. Y una pequeña, comenzando con una pequeña definición. Y esta definición dice que un vértice B de un polígono P se dice vértice saliente si existe una recta que separe dicho vértice de todos los demás. Esto no es muy difícil de comprender. Un vértice B de un polígono P, digamos, se dice saliente si existe una recta que lo separe de todos los demás. Por ejemplo, mira, dibujamos un polígono cualquiera. Por ejemplo, aquí tenemos un polígono que es saliente, este, porque existe una recta que lo separa de todos los demás. Lo mismo este, pero estos dos polígonos no son salientes. Fíjense que no están hacia afuera en el polígono, porque no existe ninguna recta que los separe del resto de los polígonos, o sea, del resto de los vértices del polígono. Así que esa definición es bastante sencilla de comprender. ¿Ya? Ahora, hay un teorema que nosotros en este caso no lo vamos a demostrar, porque son dos teoremas. Hay un teorema que dice que un polígono, o todo polígono, tiene al menos dos vértices salientes. ¿Ya? Ese sería nuestro teorema 60. Y esa demostración, en el contexto en el que estamos, la vamos a dejar pendiente porque luego de este teorema, el teorema 61 es el que nos dice, a partir de este que ya se demuestra que todo polígono tiene al menos 3 vértices salientes. O sea, primero se demuestra que tiene al menos 2 y luego se demuestra que tiene al menos 3. Y estos dos teoremas, o este teorema de los vértices salientes nos puede decir, o nos ayudaría a demostrar el teorema 62, que dice que todo polígono puede dividirse en menos 2 triángulos cuyos vértices son los vértices del polígono. En menos 2 triángulos
cuyos vértices son los vértices del polígono. Esto es algo que sabemos de la enseñanza media, que todo polígono puede dividirse. Y esta demostración yo se las propongo como ejercicio. Pero con algunas recomendaciones. Y la primera es por inducción, comenzando de un triángulo, obviamente. Comenzando de un triángulo. ¿Ya? Y hacerlo en casos. ¿Por qué? Porque agregando un punto, un vértice a un polígono de K lados, o sea, después teniendo un polígono de K menos un lado, o sea, K más un lado, este nuevo punto puede ser saliente o no puede ser saliente. Entonces hay que tener esa salvedad. O sea, por inducción comenzando un triángulo y considerando que el vértice K más 1 puede ser o no saliente. Puede ser o no saliente ese vértice. Así que, ojo con eso. Ahora, este teorema 61 hará que la demostración del teorema 62 sea prácticamente trivial, porque esto dice que todo triángulo, o en todo polígono, en todo polígono, ¿no? Y se verifica que, primero, la suma de los ángulos interiores es e menos 2 ángulos extendidos. Y la suma de los ángulos exteriores es un ángulo extendido. Bueno, el primero por el hecho de la suma de los ángulos, como se puede dividir en menos 2 triángulos, y cada triángulo la suma es un ángulo extendido, no es muy difícil. El segundo, el de la suma de los ángulos exteriores, que siempre son 2 ángulos extendidos, es 2. 2 ángulos extendidos a lo mejor puede ser un poquito menos trivial. ¿Ya? Bueno, sabemos también que algunas definiciones con respecto a los polígonos, definiciones. Un polígono se dice
se dice primero, simple, si los lados adyacentes tienen en común solamente un vértice. Los lados no adyacentes no tienen lados en común. Es decir, los segmentos o los lados del polígono no se cruzan unos con otros. Segundo, convexo. Convexo si todos los segmentos, si todo segmento distinto de los lados, obviamente, todo segmento distinto de los lados y todos con extremos en el polígono, contiene solo puntos del interior. Evidentemente con excepción esto va con XC, con excepción de los extremos. Esta es la definición importante. Un polígono se dice regular si todos sus lados y todos sus ángulos son congruentes. Todos sus lados y todos sus ángulos son congruentes. Bueno, y cruzado, se dice que un polígono es cruzado si al menos dos lados no adyacentes tienen un punto en común. Y eso, evidentemente, es la definición opuesta a la de polígono simple. Un polígono que no es simple es cruzado y viceversa. Un polígono que no es cruzado es simple. ¿Ya? Entonces, evidentemente, todo polígono convexo es simple y viceversa. Todo polígono simple, no necesariamente todo polígono simple es convexo, pero todo polígono convexo es simple. Todo polígono regular es convexo, a su vez. Ahora, esto es el teorema, yo creo que más importante de este estudio de geometría, el que viene a continuación, que es de hecho se llama teorema fundamental. Para nosotros el teorema 62 de esta construcción, teorema 62, vamos a llamar fundamental. Todas las áreas de la matemática generalmente tienen un teorema fundamental. El teorema, por ejemplo, fundamental del cálculo es el que relaciona la integral con la derivada. El de la integral definida, el de la integral de Riemann. En este caso, este teorema es muy sencillo. Dice, dos polígonos regulares son semejantes si y solo si tienen el mismo número
el mismo número de lados. Si solo si tienen el mismo número de lados. Esto lo vamos a demostrar ahora. Demostración. Bueno, tenemos que demostrar en ambas direcciones. Vamos a comenzar primero en la otra dirección. Es decir, comenzando del hecho de que los polígonos son semejantes, entonces tienen el mismo número de lados. Entonces, si dos polígonos son semejantes, entonces sus ángulos son congruentes. ¿Cierto? Y los lados respectivos son proporcionales. Son proporcionales. ¿Ya? Si suponemos que no tienen la misma cantidad de lados, entonces no tienen la misma cantidad de vértices, ¿cierto? Sea n y m la cantidad de vértices de cada polígono. ¿Ya? Entonces, la suma de los ángulos interiores de cada uno es n-2 extendidos, n-2 y m-2 extendidos respectivamente. Se sabe que n-2 es distinto a m-2. Por tanto, la suma de sus ángulos interiores es distinta. Lo que contradice que sus ángulos son congruentes. Por tanto, tienen la misma cantidad de vértices y lados. Así que estaríamos, con esa parte estaríamos relativamente fácil. La segunda parte left arrow. La segunda parte también se puede hacer por contradicción. Supongamos por contradicción, supongamos que no son semejantes. ¿Ya? Por tanto, no puede cumplirse la congruencia de todos los ángulos.
Entonces, las sumas son distintas. ¿Ya? Las sumas son distintas. En particular, la suma de los ángulos exteriores lo es. Esto contradice que la suma de los exteriores es siempre 2 extendidos, puesto que al menos 1 no lo es. Entonces, los polígonos son semejantes. Este teorema es súper importante porque después relacionar esto con la circunferencia hará que ciertas cosas sean constantes. ¿Ya? Para poder relacionarlos necesitamos una pequeña definición. Dice un polígono está inscrito en una circunferencia si todos sus ángulos están inscritos en la circunferencia. Si todos sus ángulos están inscritos en la circunferencia. Entonces, eso nos da pie para el teorema, en este caso, 63. Teorema 63. Existe un único círculo, inscrito en un triángulo. ¿Ya? Su centro es el punto de intersección de las simetrales de los lados del triángulo. Parece que al principio demostramos esto, al principio de esta unidad. Porque el problema es equivalente a construir la circunferencia que pasa por 3 puntos. Así que la demostración aquí es trivial. El teorema 64 amplía esto porque dice que un cuadrilátero convexo es inscriptible, es decir, se puede inscribir. Aquí no sé la diferencia, que esto no está inscrito, esto está circunscrito. Es decir, que está por afuera. Inscriptible, es inscriptible en una circunferencia
Sí y solo sí. La suma de los ángulos opuestos es un ángulo extendido. Sí, solo sí, la suma de los ángulos opuestos es un ángulo extendido. Da una condición bastante interesante. ¿Ya? Así que uno tiene que pensar cuándo un polígono puede estar inscrito. Porque luego de esto tenemos el teorema 65, que nos dice que existe un único círculo que circunscribe un polígono regular. Aquí está algo bien interesante, porque esta demostración se puede hacer por inducción, partiendo del triángulo y viendo que al agregar un polígono, un vértice extra, este vértice también está en la circunferencia. ¿Ya? Miren, una pequeña demostración para esto. Dado un polígono regular cualquiera, de n lados, tiene lados y vértices. Digamos vértices A, B, C, etc. La circunferencia circunscribe como un trabalengua, es la circunferencia que circunscribe al triángulo ABC. Aquí, así podemos encontrar esta circunferencia. El triángulo ABC. Si O mayúscula, sea sin coma. Si O es el centro de dicha circunferencia, por construcción, tenemos que, o sea, estamos diciendo lo siguiente, teniendo un polígono regular, vamos a dibujar un polígono regular de 5 lados. ¿Ya? Y estamos diciendo que para encontrar ese polígono regular, solamente nos falta encontrar la mediatriz de al menos 2 lados. Para tener el centro, y con eso la circunferencia. Entonces, si tenemos, este es O, ¿cierto? Si este es A, B, C, y vamos a decir acá D,
ahí para que se vea. No, pues yo quiero a B, a C, a D y a O. Entonces nos vamos a llevar esta figurita, pero no tan por ahí. Ya, ver entonces, construcción que tenemos. Entonces tenemos lo siguiente. Vamos a pegar esta figura. Como siempre la vamos a centrar. Y vamos a poner el formato de... Entonces, por construcción tenemos lo siguiente. Bueno, en primer lugar, por ejemplo, que AO es congruente con BO y con BO, y a su vez congruente con CO. Está ese inscrito en esos tres vértices. Entonces debemos demostrar que DO también es congruente. También es congruente con ellos. ¿Ya? Tenemos que el ángulo ABO, es congruente con el ángulo, o sea, perdón, el ángulo ABE, nada que ver, OBC, CBO, CBO, es congruente con el ángulo OCP. ¿Ya? Por ser un triángulo isósceles. Por ser el triángulo CBO isósceles. Me marca esto con... Esto está bien ya. A su vez, AB es congruente con BC. Por ser un polígono regular.
es evidente. El ángulo ABO, el ángulo ABO es congruente con el ángulo DCO. ¿Por qué son congruentes? Bueno, por la suma y resta de ángulos congruentes. Ángulos congruentes. Entonces, por el criterio ángulo-lado-ángulo, tenemos que los triángulos OAB es congruente con el triángulo ODC. Y esto es por lado, ángulo, lado. En particular, OD es congruente con OA. En particular, OD es congruente con OA. Por tanto, D está en la circunferencia. Entonces, por inducción, es posible extender esta demostración. ¿Ya? Esta grabación entonces va a quedar hasta este punto, para que el día martes próximo terminemos los contenidos que van a ser considerados en esta evaluación, que no son muchos. Vamos a haber alcanzado a ver visto la gran mayoría de los contenidos que se ven normalmente en el curso de Geometría 1, no con la profundidad que se quisiera, pero sí se alcanzaron a ver. Sería todo por hoy y nos vemos la próxima semana.